Bienvenidos al episodio 8 del Sueño Americano, vuestro podcast NBA. Hoy toca hacer la previa de los Indiana Pacers y los Toronto Raptors. Dos equipos a los que he juntado en este episodio porque tienen en común el traspaso de Pascal Siakam enviándole de Toronto a Indiana. Este movimiento no se ha producido este verano, sino en enero, de modo que no es tan reciente, pero en cualquier caso ha sido el punto de inflexión que marca el rumbo de ambas franquicias. En el caso de los Pacers es un rumbo ascendente y esta incorporación ha impulsado al equipo a hacer una temporada increíble, no solamente en la temporada regular, sino también en los playoffs, luego hablaremos de ello. Y en el caso de los Raptors ha sido un movimiento que ha supuesto dar un paso atrás, el tercer paso atrás, después de ver cómo se marchó VanVleet y después de traspasar a Anunoby. Ya digamos que han desmontado por completo ese antiguo proyecto y ahora empieza una nueva etapa en Toronto. Pues venga, sin más dilación, 3, 2, 1, ¡empezamos! Vamos a empezar por los Pacers y para situarnos un poco y ponernos en contexto, hay que tener en cuenta un dato fundamental a la hora de entender cómo funciona este equipo, cómo toma sus decisiones, y es que los Pacers son un equipo que procede de un mercado pequeño. Esto quiere decir que son una franquicia poco popular, no solamente en cuanto a aficionados, sino que también como destino para jugadores, especialmente agentes libres en la NBA, pues no son el equipo, o mejor dicho, Indiana no es la ciudad más atractiva para la mayoría de los jugadores de la NBA. Los Pacers son plenamente conscientes de esta realidad y por eso la forma de gestionar el equipo y de cómo encarar el futuro pues es bastante particular. Y es que los Pacers han sido un equipo que generalmente ha valorado por encima de todo ser un equipo relevante, es decir, un equipo que entra en los playoffs sin que les importe tanto el hecho de ser contenders o no, es decir, el hecho de optar realmente a ganar el anillo. Y de esta forma, la mayoría de movimientos que han hecho en años recientes han sido encaminados a subir el suelo del equipo y no tanto el techo. El equipo o el proyecto anterior al proyecto actual, ese equipo liderado por Domantas Sabonis, era precisamente la definición de un equipo con un suelo no demasiado bajo, pero también con un techo no demasiado alto. Y allá por 2022, cuando el equipo parecía que estaba bastante estancado, se les apareció un milagro que fue la oportunidad de fichar a Haliburton. Tuvieron la gran fortuna de que los Kings estaban desesperados por entrar en playoffs porque, como ya comenté en el episodio anterior, en su previa, llevaban 16 años consecutivos sin entrar en playoffs, una sequía tremenda, y por lo tanto buscaban a una estrella consolidada que les ayudase a dar ese siguiente paso y impulsarles hasta los playoffs. Y confiaron en que ese jugador debía ser Domantas Sabonis. Y los Pacers, de forma muy inteligente, aunque considero que era una decisión bastante fácil, que cualquier equipo hubiese tomado en su lugar, aprovecharon esta oportunidad y lograron llevarse a cambio a Tyrese Haliburton. Un jugador que recordemos que en los Kings ya tenía muy buena pinta, desde luego aún no había pegado el salto que acabaría pegando hasta convertirse en la actual superestrella que es, pero es cierto que echando la vista atrás parece mentira que en este traspaso no hubo ningún pick de primera ronda de por medio. Básicamente fue un intercambio de varios jugadores, los principales siendo Sabonis, Haliburton y también llegó a los Pacers Buddy Hield. El resto de jugadores eran bastante intrascendentes. Y bueno, centrándonos desde el punto de vista de los Pacers, que es el que nos interesa, esto ha sido un renacer, ¿no? Una reconstrucción completa del equipo en torno a un jugador muy ilusionante que sí que parece ser digno de ser la cara de una franquicia y de un equipo que algún día pueda optar al anillo. Así que bueno, el tiempo dirá, pero de momento, en base a lo visto en la temporada pasada, este es un equipo que despierta muchísima ilusión entre sus aficionados. Y bueno, como comentaba en la introducción, el traspaso por Siakam ha elevado aún más el nivel de este equipo y les ha permitido que este mismo verano estuviesen disputando las finales de conferencia del Este, algo que nadie hubiese podido adivinar al principio de la temporada. Y bueno, por hacer un breve apunte sobre este traspaso, el precio que se pagó por Siakam fue un precio bastante razonable. Creo que los Pacers pueden estar plenamente satisfechos
en cuanto a calidad-precio, ¿no? El coste de este traspaso versus el rendimiento de Siakam es muy favorable, pero sí que hay que tener en cuenta, y luego hablaremos de ello cuando comentemos un poco el tema de las finanzas, que en su momento, cuando lo ficharon, todos sabemos que ya habían apalabrado la extensión que acabaría llegando este verano por un auténtico dineral, concretamente 189 millones por los próximos 4 años, y por lo tanto es un factor que a mí me gusta decir que forma parte del precio de la operación. Es decir, tú estás enviándole a los Raptors picks de primera ronda y demás, pero también estás teniendo en cuenta que si quieres poder retener a este jugador a largo plazo, le tendrás que pagar el máximo que está permitido y que en este caso es un salario anual muy cercano a los 50 millones por temporada. Así que, bueno, los Pacers sabían en lo que se estaban metiendo y estaban conformes, pero bueno, es un factor, como digo, a tener en cuenta porque Siakam no es ninguna ganga. Le estás pagando por encima seguramente de su valor de mercado, así que esto condiciona la gestión del resto de la plantilla, como luego comentaremos. Bien, este verano los movimientos que han hecho los Pacers han sido principalmente por la vía de la extensión. De hecho, han extendido a 4 jugadores, Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Obi Toppin y TJ McConnell, 4 jugadores, y en total han comprometido más de 350 millones en dinero garantizado en varias temporadas, pero estamos hablando de mucho dinero y una inversión muy fuerte por el presente y el futuro de este equipo. Y el motivo de por qué han querido extender a estos jugadores, pues en parte responde a los resultados o los éxitos cosechados la temporada pasada, como decía, y por lo tanto consideran que este es un equipo muy potente y que merece la pena seguir construyendo sin tocar nada o prácticamente nada por 3 temporadas. Y esto empieza en la temporada 25-26. Por lo tanto, la próxima temporada sigue cobrando poquísimo, que son apenas 2 millones, que sería el último año de su contrato anterior, y luego ya empezaría esta extensión de 3 años por 59 millones. Y en este caso, las negociaciones contractuales son bastante interesantes y tienen más intríngulis que el caso de Siakam, que ya sabemos que ya se había pactado en el momento de su traspaso que le iban a extender este verano por el máximo. Pues bien, en el caso de Nembhard, este es un jugador que empezó la temporada jugando más bien de forma discreta, sin destacar en exceso, y fue precisamente en la recta final de la temporada cuando empezó a salirse en los playoffs y sus actuaciones sobresalientes, aprovechando algunas ausencias de Haliburton, digamos que han sido lo que le han permitido ganarse este nuevo contrato. Y lo que han hecho los Pacers para recompensar este gran rendimiento y el potencial que ha mostrado es lo siguiente. En el contrato anterior de Nembhard, la temporada 25-26 era un team option, es decir, que los Pacers podían rechazar o no esa opción. Y lo que han hecho los Pacers es decirle a Nembhard, a ver, la temporada que viene tu contrato ya está garantizado y vas a cobrar solamente 2 millones. Pero la siguiente, la 25-26, lo que podemos ofrecerte es que rechazamos nuestro team option y tú, en vez de cobrar 2 millones, te vamos a subir el sueldo a, no sé si son 17, 18 millones, bueno, una cifra así. Es decir, un aumento importante. Pero a cambio lo que te pedimos es que firmes una extensión para tenerte bajo contrato varias temporadas. Pero bueno, como digo, tened en cuenta que en la temporada 25-26 los Pacers podrían haber tenido a Nembhard en su equipo cobrando 2 millones y de forma generosa han querido elevar ese sueldo en 15 millones. Y al final esta ha sido una operación que ha sido un win-win para ambas partes porque por un lado para Nembhard supone su primer contrato lucrativo y se garantiza nada menos que 60 millones después de que en su carrera no haya ganado ni siquiera 5. Y para los Pacers supone retener a un talento joven con un contrato razonable que es muy traspasable en el futuro. La única pega que le pongo yo en cuanto a las negociaciones es que si yo hubiese sido los Pacers hubiese tratado de añadir ese 4º año a la extensión, porque esta ha sido una extensión de 3 años, pues yo lo hubiese hecho de 4 para tenerle atado 5 años, pero seguramente Nembhard no quiso porque a él le interesaba un contrato lo suficientemente largo para darle esa seguridad de que tiene pues estos 60 millones garantizados, pero tampoco demasiado largo porque así volverá a ser agente libre un año antes y podrá firmar un contrato aún más lucrativo después de la temporada 27-28 en vez de tener que esperarse a después de la temporada 28-29. En resumen, en general, si eres un jugador joven y prometedor, te interesa ser agente libre cuanto antes mejor. Y bueno, más allá de las extensiones de Siakam y Nembhard, las otras dos a mí no me han gustado demasiado.
Obi Toppin, 58 millones por 4 temporadas. Esta no la entiendo en absoluto, para mí no hay por dónde pillarla, porque Toppin es una ala pivot, es decir, que juega por detrás de Siakam, es suplente y vale, me parece perfecto que encaje muy bien con la filosofía de este equipo, un equipo muy rápido, que le gusta correr y que por lo tanto Toppin con su explosividad y su amenaza vertical aporta mucho. Vale, muy bien, pero es un jugador que objetivamente no vale este contrato. Es decir, el resto de la liga, el resto de equipos no ven este contrato y piensan que es un contrato positivo, más bien negativo, porque está cobrando un sueldo de un jugador casi titular cuando él es claramente suplente. Y además, los Pacers son un equipo que en general no paga el impuesto de lujo, por lo tanto, ir regalando millones a jugadores que son tu octavo o noveno jugador de rotación y que si están perfecto y si no están tampoco te vas a morir, pues para mí no tiene ningún sentido. Luego en el futuro ya veremos si se lamentan de este movimiento. Y es que encima se produce un efecto dominó porque, como digo, el ala pívot titular es Siakam, el suplente es Obi Toppin y después está Jarvis Walker, que es un jugador que es verdad que ahora mismo no tiene hueco en el equipo, pero precisamente de esta forma va a ser imposible que algún día tenga hueco en el equipo porque no estás dando ningún tipo de oportunidad. Estás poniéndole un doble tapón que le impide desarrollarse como jugador y convertirse en algo. En fin. Luego está la extensión de TJ McConnell. Esta tampoco me encanta porque recordemos que TJ McConnell es un jugador ya mayor, supera los 30 años y encima aún le quedaba un año más de contrato. O sea, no era agente libre este verano. Entonces, ¿qué prisas tienes en pagarle a TJ McConnell? Espérate, a ver el verano que viene cómo están las cosas y ya veremos si se merece una extensión o no. Pero dárselo antes de tiempo, porque estamos en modo kumbaya, hemos llegado a las finales del este y estamos todos muy contentos, pues no me parece muy inteligente. De hecho, y no es por asustar a ningún fan de los Pacers, veo muchos paralelismos con los Hawks de la temporada 2021, cuando llegaron ellos también a las finales de conferencia del Este y se vinieron muy arriba y empezaron a repartir extensiones a John Collins, DeAndre Hunter y compañía. Pues bien, veremos si... Qué casualidad que justamente han tenido que sonar las sirenas en la calle. Esperemos que no sea también un presagio de que los Pacers están cometiendo los mismos errores que los Hawks en el pasado. Pero bueno, como decía, los Hawks también estaban en un momento de euforia y por eso pues sacaron la cartera y empezaron a pagar a todo el mundo. Y luego hay jugadores que se estancan o que a lo mejor se lesionan o que envejecen y esos contratos empiezan a tener muy mala pinta y luego cuesta horrores moverlos. Así que bueno, para mí los Pacers se han precipitado, aunque sí que comento sobre McConnell para acabar que afortunadamente de los 4 años de extensión por 45 millones, los últimos 2 son team options o por lo menos tienen garantías parciales, así que se curan un poco en salud esos últimos 2 años de contrato en los que McConnell ya estará muy cerca de los 35 años, así que una edad peligrosa. Y luego también quiero hablar de Miles Turner, que es un jugador que algunos creían que podía firmar una extensión este verano, pero lo cierto es que no. Básicamente, debido a la duración de su última extensión, el CBA no permite que se firme una extensión nuevamente y entonces pasará a ser agente libre este próximo verano y ya veremos también si los Pacers logran retenerlo. Ha aumentado tanto el gasto para las próximas temporadas que ya veremos cuál es el precio que están dispuestos a pagar y veremos si no llega un equipo el verano que viene y pone encima de la mesa una oferta demasiado alta que los Pacers no se sientan cómodos en igualar. Véase el caso de Hartenstein, que los Knicks confiaban plenamente en que podrían retenerlo porque Hartenstein estaba muy contento en Nueva York y de repente te llega a Oklahoma, te pone más de 30 millones por temporada encima de la mesa y no le puedes decir que no. Así que bueno, no estoy diciendo que alguien vaya a ofrecer 30 millones por temporada por Turner, pero bueno, ya entendéis la idea. Lo que intento decir es que la continuidad de Turner, más allá de esta próxima temporada, está en el aire. Y en cuanto al resto de movimientos, de entradas y salidas, por un lado se ha marchado Jalen Smith a los Bulls y por otro lado han llegado James Wiseman, el que fuera pick número 2 del draft y que ha sido un fiasco total y por eso ahora cobrará el mínimo. Y también James Johnson, que también cobrará el mínimo, que es un veterano que viene básicamente aportar su presencia en el vestuario y quería compartiros un dato curioso, para mí bastante gracioso, que es que fue el ganador en la encuesta anual que hacen en el periódico The Athletic, en la que preguntan a los jugadores de la liga quién es el jugador con el que menos querrías enfrentarte en una pelea. Pues bien, en la última encuesta ganó James Johnson con un 54% de los votos y el siguiente, el número 2,
fue Steven Adams con solo un 17%. Por lo tanto, este tío claramente acojona a toda la NBA y a lo mejor querían tener a una especie de matón en el equipo para proteger un poco a los jóvenes. En fin, como veis, muchas extensiones, pocos movimientos por lo demás y por lo tanto vemos una clara apuesta por el crecimiento orgánico de este equipo. Y bueno, esto quiere decir que el equipo queda más o menos de esta forma, como veis aquí en pantalla, aquí tenéis la plantilla, pero más allá de los nombres que integran la plantilla, a mí lo que más me gusta es la identidad de este equipo. Como decía antes, es un equipo al que le gusta correr mucho, jugar a un ritmo muy alto y de esta forma desgastar al rival. En general quieren jugar muy rápido porque tienen jugadores jóvenes y porque tienen un fantástico pasador y tirador como es Haliburton, y como tienen tantísima fe en su capacidad ofensiva, lo que quieren es que se jueguen el máximo número de posesiones posibles en un partido, porque confían en que si los partidos son de mucha anotación, su talento ofensivo se imponga al talento ofensivo de sus rivales. A mí me parece una apuesta muy inteligente porque yo creo que Rick Carlisle, el entrenador de los Pacers, se dio cuenta de que si jugaban a lo que juega todo el mundo, tenían las de perder. Y por lo tanto esto es un intento de cambiar el marco del juego o romper los esquemas de equipos que saben que son superiores a ellos. Es decir, ellos saben que no pueden ganar a los Celtics, a los Bucks o a los Knicks si juegan al baloncesto convencional, por decirlo de alguna forma. Tienen que jugar a otra cosa y por lo tanto ellos retan a los rivales diciéndoles vamos a jugar a un baloncesto frenético y ya veremos si lo podéis aguantar, porque vosotros no estáis acostumbrados a este ritmo, pero nosotros sí, porque entrenamos siempre así y jugamos así todos los partidos. Y luego también quiero comentar un último aspecto de esta filosofía, que es que los Pacers eran el equipo que más limitaba el tiro exterior, los triples. Y esto también en abstracto tiene sentido porque si lo que tú quieres es potenciar el ataque, jugar muchas posesiones y jugar partidos de alta anotación, pues ellos lo que están pensando es vamos a limitar la anotación de nuestros rivales y el tiro que más puntos te da, que es el triple, pues vamos a tratar de reducir eso. En general, me parece buena idea. Lo que pasa es que tampoco hay que llevarlo al extremo porque si tu rival no es un gran triplista, pues tampoco te obsesiones con limitarles el triple. Esto lo vimos perfectamente en las finales del In-Season Tournament, la actual NBA Cup, en la que los Pacers jugaban contra los Lakers y tenían esta obsesión con limitar el triple. Y bueno, eso lo consiguieron porque los Lakers tan solo lanzaron 13 triples, cuando lo habitual es lanzar unos 30, y solamente metieron 2, pero claro, metieron más de 80 puntos en la pintura. Y por lo tanto, al final, los Lakers ganaron por un margen de, no me acuerdo, pero más de 10 puntos. Una victoria bastante cómoda. Por lo tanto, como digo, como filosofía general te la compro, pero también adáptala en función del rival porque a veces no hace falta pasarse tanto y llevarlo tanto al extremo. Y bueno, eso en cuanto a su identidad. También quiero comentar un par de fortalezas y un par de debilidades de este equipo. Las fortalezas son que, evidentemente, son un equipo muy potente en ataque. Concretamente fueron el segundo mejor ataque de toda la liga en la temporada regular, únicamente por detrás de los Celtics, pero fueron el mejor ataque en los playoffs. Sí que es cierto que sus rivales tuvieron los problemas de lesión que ya conocemos, pero bueno, igualmente ahí queda eso, primeros en ataque en los playoffs. Y en cuanto a debilidades, básicamente son dos. Son el peor equipo en cuanto a tiros libres concedidos, y esto se debe, como decía, a que son un equipo que tienen problemas en cuanto al tamaño y envergadura de sus jugadores. Por lo tanto, sus jugadores muchas veces se encuentran en situaciones de inferioridad física y ante esto lo que hacen es hacer muchas faltas y por lo tanto llevan a sus rivales a lanzar tiros libres. Y luego la otra debilidad clara es que son uno de los peores equipos en el rebote defensivo. Y esto pues lo mismo, a falta de tamaño y envergadura pues coges pocos rebotes. No hay una gran solución para estos problemas, pero veremos si al menos logran mejorar un poco en los márgenes. Y respecto a sus jugadores, Haliburton es la gran clave del equipo, ya lo fue la temporada pasada y ahora nos preguntamos qué versión nos vamos a encontrar la temporada que viene, porque el año pasado fue el hombre de los dos rostros, nos ofreció una versión espectacular en la primera mitad de la temporada y luego, después de su lesión de los isquios, forzó para llegar a esa marca de los 65 partidos que le permitía ser nombrado All-NBA y de esta forma la extensión máxima que ha recibido es 40 millones más alta de lo que hubiese sido si no hubiese sido nombrado All-NBA. Por lo tanto, tenía esos incentivos económicos y claramente forzó en el plano físico para conseguir este objetivo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que decía es que al principio de la temporada estaba jugando a unos niveles increíbles. De hecho, en cuanto al tiro, para que os hagáis una idea,
no os voy a decir ninguna estadística, o sea, no os voy a decir cifras, os voy a hacer una comparativa que va a ser muy fácil de entender. Su acierto en cuanto al tiro exterior, en cuanto al triple, estaba básicamente a la par con los niveles de Stephen Curry en su temporada en la que fue nombrado MVP de forma unánime. Y esto es en cuanto a acierto y en cuanto a volumen de tiro. Por lo tanto, imaginaros la barbaridad y el rendimiento brutal que estaba teniendo Haliburton al principio de la temporada. Y luego, en la segunda parte, pues ya cambió la cosa y ese rendimiento más bajo también lo vimos un poco alargarse en los playoffs y de esta forma nos preguntamos si vamos a ver al Haliburton de primera mitad de la temporada o de la segunda. Yo creo que encontraremos una versión intermedia y creo que va a ser más cercana a la buena que a la mala, pero igualmente habrá que verlo. El otro jugador del que quería hablar es Siakam, simplemente comentar que, en primer lugar, lo más importante es que encaje bien con Haliburton. Y de momento todo apunta a que sí. Sí que es cierto que Siakam, cuando llegó, tuvo que adaptarse al estilo de los Pacers porque los Pacers no se desviaron en absoluto de su estilo de juego ni trataron de adaptarlo o moldearlo al estilo de Siakam. Por lo tanto, hay que darle todo el mérito del mundo a Siakam porque en vez de tratar que el resto del equipo se adaptase a él, fue él el que se sacrificó en este sentido. Pero sí que creo que este verano sería bueno que los Pacers busquen formas de sacarle más rendimiento a Siakam porque creo que Siakam puede ofrecer cosas que de momento pues como que no se le ha dado la oportunidad de mostrar. Y para acabar el repaso de la plantilla, simplemente comentar que si nos fijamos en los nombres que integran este equipo, vemos que prácticamente no hay estrellas. Haliburton es All-NBA y Siakam es un jugador de calibre All-Star, pero más allá de estos dos no hay nombres muy destacados. Esto demuestra que la clave está en que tienen un equipo muy profundo, con jugadores muy sólidos y que sobre todo apenas se lesionan. Así que esta combinación de solidez y durabilidad es muy buena y si encima a eso le sumas un estilo de juego que se adapta a la perfección a las fortalezas de esta plantilla, pues los resultados son un equipo infravalorado que ha sorprendido a todos en la temporada regular y también en los playoffs. Así que, en cuanto a la gestión de la plantilla en el plano competitivo, yo estaría plenamente satisfecho como fan de los Pacers. Y de lo que me preocuparía más es de la gestión de las finanzas o de la confección del equipo, de la cual se encarga el general manager Chad Buchanan, porque, como decía antes, cuando hablaba de las extensiones, creo que se han precipitado un poco este verano. Y bien, a pesar de ello, siguen teniendo a jugadores muy buenos y muy buenos contratos. De hecho, antes de firmar su extensión, yo tenía como el mejor contrato de la plantilla claramente el de Andrew Nembhard, porque era una auténtica ganga, tan solo 4 millones y pico por 2 años, pero ahora, tras esa extensión de 3 años 59 millones, diría que el mejor contrato es el de Aaron Nesmith, que son 3 años, 33 millones, es decir, 11 por temporada. Y recordemos que este es un jugador que vino procedente de los Celtics después de un arranque de su carrera NBA bastante desfavorable y aquí en Indiana ha renacido y ha dado un salto de gigante, especialmente mejorando muchísimo en el triple, donde el año pasado creo que lanzó un 42%, lanzando unos 4 triples, o sea que fantástico, ha ayudado mucho al equipo permitiendo espaciar la cancha y en defensa es un jugador que es un incordio total, en el buen sentido de la palabra, en la defensa, en el perímetro, porque al igual que TJ McConnell, es un jugador que presiona muy bien, que está siempre encima y que encaja muy bien con esta filosofía de un equipo agresivo, al que le gusta correr, robar balones y en definitiva acelerando el juego. Ahora bien, también hay malos contratos, como decía, para mí el peor de todos es el de Obi Toppin, esa extensión que acaba de firmar este verano, 58 millones por 4 temporadas, que además, más allá de ser un mal contrato, es sintomático de un error a gran escala que también he apuntado anteriormente, que es esa sobreinversión por tantos jugadores que juegan la misma posición, que es la de la pivot, porque estás pagando un auténtico dineral entre Siakam, Toppin y Walker. Afortunadamente siguen estando en buena forma en cuanto a los recursos que tienen disponibles porque solamente deben un pick futuro protegido top 4 a Toronto que procede del traspaso por Siakam, pero por lo demás conservan todos sus picks y con ellos podrán explorar formas de reforzar el equipo aún más en el futuro. Y otro apunte importante en cuanto a las finanzas es el contrato de Haliburton, que como ya sabéis, esta próxima temporada empezará su extensión por el máximo y que tras haber entrado en el tercer equipo All-NBA, al igual que hizo Trae Young en la temporada 2021, ahí tenéis otro paralelismo con los Hawks,
Pues bien, al ser nombrado All-NBA, como decía, su contrato empieza siendo un 30% del salary cap en vez de un 25% que hubiese sido el caso si no hubiese sido nombrado All-NBA. Entonces, analicemos esta situación. Por un lado, es una buena señal para el equipo porque significa que tienen un auténtico jugadorazo, pero también en cierto modo es una mala noticia porque al tener que pagarle más pierden bastante flexibilidad salarial de cara al futuro. Y bueno, creo que va a ser un equipo que no va a hacer grandes cambios durante la temporada y van a apostar por la continuidad del proyecto. Y esto nos lleva a los pronósticos. Para mí, la palabra fundamental cuando pienso en el futuro de los Pacers es expectativas. Si tenemos las expectativas de que este va a ser un equipo que va a replicar los resultados del año pasado y que va a volver a las finales de la conferencia este, entonces creo que cometemos un error porque, en mi opinión, los Pacers en condiciones normales hubiesen perdido en primera ronda contra los Bucks si Giannis no hubiese estado lesionado, o como mucho hubiesen perdido en segunda ronda contra los Knicks si no se hubiese lesionado casi todo el equipo. Así que creo que tendrían que tener un poco más la mentalidad o la actitud de los fans de Orlando, es decir, estar ilusionados, contentos con el rendimiento del equipo, pero tampoco confiando en ser aspirantes al anillo. Así que creo que va a ser una temporada muy complicada para los Pacers en este sentido porque la gente espera ciertas cosas de ellos y creo que inevitablemente los resultados de esta próxima temporada van a ser peores que la anterior. Creo que los Pacers van a estar en ese límite que separa al play-in del acceso directo a los playoffs, esa séptima, sexta plaza, y no me sorprendería que cayesen al play-in. Si lo hacen, no me parecerá una decepción porque creo que igualmente pueden entrar en playoffs y por lo tanto simplemente hay que mentalizarse de que este año lo más probable es que no vaya a ser tan maravilloso como el anterior, pero no pasa nada. Y mirando un poco más al futuro, a 3 o 4 años vista, yo creo que a los Pacers aún les queda hacer un último movimiento para llevar al equipo al siguiente nivel, pero realmente es pronto para saber cuál será ese movimiento. Así que lo iremos viendo con el paso del tiempo. Ahora es el turno de los Toronto Raptors. Un equipo que tiene un contexto complicado porque vienen de cometer varios errores como fue el traspaso por Poeltl y la indecisión de la gerencia en cuanto a cómo gestionar el tema VanVleet, Anunoby y Siakam. En mi opinión, tardaron demasiado en traspasarlos y por culpa de ello sacaron menos valor del que podrían haber obtenido en el mercado porque desde luego son jugadores que interesaban a muchos equipos y por eso resulta inexplicable que primero dejes que VanVleet se marche a cambio de nada en la agencia libre a los Rockets y después los retornos obtenidos por Anunoby y Siakam para mí son insuficientes teniendo en cuenta lo que podrías haber sacado si los hubiesen traspasado un año antes. A esto hay que sumarle el ridículo de la temporada pasada en la que, como tenían su pick protegido top 6 que iba a San Antonio, hicieron un tanking descarado los últimos 25-30 partidos y todo para al final no conseguir retener ese pick que pasó a ser el pick número 8, es decir, un tanking en vano. Así que bueno, es hora de pasar página de todo eso. Por lo menos han liquidado esa deuda del pick a San Antonio y ahora tienen un equipo joven que por un lado es ilusionante, pero por otro considero que corren el peligro de seguir los pasos de los Chicago Bulls, cosa que desde luego no quieres hacer. En cierto modo, igual que antes había paralelismos entre los Pacers y los Hawks, también veo algunos paralelismos entre los Raptors y los Bulls, porque por ejemplo el caso Poeltl, aparte del traspaso, también cometieron un segundo error que fue su extensión de casi 80 millones por 4 temporadas, que es básicamente lo mismo que hicieron los Bulls con Vucevic, que el traspaso también les salió rana y encima metieron la pata hasta el fondo renovándolo. En fin, veremos si los Raptors corrigen el rumbo, pero a día de hoy su situación me preocupa. Lo cierto es que están en fase de reconstrucción, pero no es una reconstrucción corriente, sino que es una singular y más compleja de lo habitual, porque están construyendo un nuevo equipo en torno a jugadores que sí, son jóvenes, pero que ya están en su segundo contrato y que por lo tanto sus salarios son mucho más altos y esto reduce mucho la flexibilidad financiera, principalmente porque pierdes una de las mayores ventajas que es evitar la presión financiera los primeros años de reconstrucción teniendo contratos de rookies baratos y estos contratos permitan a los equipos tener paciencia y poder evaluar con más calma a sus jugadores. Pues bien, los Raptors no tienen ese lujo de poder esperar y tienen que evaluar y tomar decisiones mucho más rápido. De momento ya han tomado la decisión de pagar mucho dinero a Scottie Barnes y Immanuel Quickley. A Barnes le han dado el máximo que seguramente será del 25%, 5 años
sin player option, que por lo menos esto es una buena noticia, y sí que es cierto que podría pasar a ser el 30% del salary cap, y sí que es cierto que podría pasar a ser el 30% en vez del 25% del salary cap si consigue ser All NBA o si gana el premio al mejor defensor del año, ambas cosas bastante improbables, pero posibles. Entonces su contrato acabará siendo o bien 220 y pico millones por 5 años o bien ascendiendo hasta casi los 270 millones. Veremos. Luego tenemos a Quickley, que cuando salió la noticia se anunció que había firmado por 175 millones por 5 temporadas, lo cual nos daría una media de 35 por temporada, pero posteriormente descubrimos que realmente eran 162,5, es decir, 32,5 por temporada, con incentivos poco probables que podrían subir hasta los 35, pero bueno, en cualquier caso es una cifra elevada, tampoco disparatada, porque si efectivamente Quickley da un salto al estilo de Tyrese Maxey, pues este contrato podría pasar a ser muy bueno con el paso de los años. Y bueno, al final estos dos jugadores son los pilares de este equipo. Yo no tengo mucha fe en RJ Barrett, a pesar de que es cierto que ha mejorado su rendimiento respecto a su etapa en los Knicks, y Poeltl creo que es un jugador que tarde o temprano será traspasado, así que eso, toca invertir mucho en el desarrollo de Quickley y de Barnes, y a día de hoy hay que decir que están bastante solos porque el otro jugador más o menos competente que tenían los Raptors era Gary Trent y se ha marchado este verano, de modo que, como digo, van a tener que echarse el equipo a la espalda estos dos jugadores. Y bueno, para los que seáis fans de los Raptors, quería hacer un repaso también de la plantilla. El quinteto inicial creo que va a ser este, con Grady Dick en la posición de escolta. Esta sería la principal novedad respecto al año pasado, y esto se debe a que en estos momentos Bruce Brown está lesionado y seguramente va a estar varias semanas de baja, y después, cuando ya se reincorpore Bruce Brown, tal vez ocupe esta posición de titular, pero principalmente si lo hace creo que será para aumentar su valor de mercado y poder traspasarlo en mejores condiciones en febrero, no por nada más. Creo que a la larga el objetivo tiene que ser que Grady Dick demuestre que da la talla para ser titular, y desde luego su principal virtud, que es el tiro exterior, es un elemento que necesita desesperadamente este equipo. Así que la oportunidad existe para que Dick gane protagonismo en este equipo y dependerá de él si la aprovecha o no. Pero bueno, más allá del quinteto, como decía, lo fundamental es el desarrollo de Scottie Barnes y Quickley. La temporada pasada Barnes mejoró considerablemente, especialmente demostrando ser un muy buen defensor gracias a su tamaño y agilidad. Por ejemplo, es muy buen protector del aro, jugando de la pivot, promediando creo que 1,4 tapones por partido, y luego en ataque es donde tiene más margen de mejora. Creo que aún le queda mucho progreso por delante, pero es cierto que el año pasado ya dio pasos interesantes, aumentando su usage del 20 al 25%, también mejorando mucho su tiro de media distancia, que a día de hoy es un tiro que al menos los rivales tienen que respetar, lo cual es una muy buena noticia para su desarrollo, y también ha demostrado ser muy inteligente a la hora de atacar mismatches. Es decir, cuando tiene a un defensor pequeño, pues tiene esa habilidad para atravesar a jugadores pequeños y atacar el aro ferozmente. Y en definitiva, se ha convertido por primera vez el año pasado en una amenaza real para las defensas rivales en el ataque estático, porque por ejemplo como rookie demostró que era un jugador muy potente en transición, pero que sufría mucho en el ataque estático, y ahora ya es una amenaza en ambos sentidos, y por lo tanto este año la pregunta es si será capaz de dar el salto de All-Star a All-NBA. Este seguramente es el salto más complicado para cualquier jugador y, como digo, no está muy bien arropado a nivel del resto del equipo para hacerlo, pero si consigue seguir una trayectoria similar a la de, por ejemplo, Haliburton en la temporada pasada, pues será una fantástica noticia para los Raptors. Por otra parte, Quickley es un jugador que no tiene tanto potencial como Barnes, destaca por su tiro exterior, especialmente desde el bote, pero no es tan efectivo cuando entra en la pintura. Así que creo que su desarrollo tiene que pasar por tomar mejores decisiones una vez penetre en la pintura, y también por mejorar como facilitador y como creador. Si consigue todas esas cosas, pasará a ser un jugador muy bueno. Y para acabar el repaso de la plantilla, simplemente constatar un hecho, que es que apenas hay 5 jugadores de calibre NBA en este equipo, y por este motivo los Raptors sufren de lo que yo llamo el problema de la manta corta, que hace referencia a que
si te la pones muy para arriba tienes frío en los pies y si la bajas demasiado tienes frío en el pecho. Pues bien, este concepto es trasladable a los Raptors en cuanto a su dificultad para construir quintetos que sean buenos en ataque y en defensa. Tienen a demasiados jugadores que solo son buenos en un lado de la cancha. Por ejemplo, Agbaji y Davion Mitchell solo son buenos en defensa, en ataque son un 0, y por contra, Olynyk y Grady Dick solo son buenos en ataque y en defensa son muy flojos. Así que se enfrentan a este problema de atacar 4 contra 5 y defender 5 contra 4. Ahora vamos a olvidarnos un momento del plano competitivo y vamos a pensar en el futuro de este equipo, que tiene que venir de la mano de una buena gestión de la plantilla. Evidentemente, este año que viene no van a pagar el impuesto de lujo, igual que los Pacers, que creo que antes se me ha olvidado comentarlo, pero el problema en el caso de los Raptors es que un equipo con una plantilla de este nivel debería de tener mucha más flexibilidad salarial. El problema es que se han comido casi todo el cap space que tenían este verano renovando a Quickley, y a partir de 2025 van a empezar a pagarle ese max a Scottie Barnes. Barnes, que por cierto lo he escogido como mejor contrato, rompiendo mi norma habitual de que nunca pongo a rookies o al mejor jugador del equipo como mejor contrato, pero es que en el caso de los Raptors me he puesto a pensar y no encuentro ningún otro contrato que me guste lo suficiente como para calificarlo como positivo. Y al menos la buena noticia es que el peor contrato tampoco es tan desastroso. Así que en general los Raptors tienen contratos bastante ni muy buenos ni muy malos. Y para mí los peores, estaba dudando entre Poeltl, que tiene casi 60 millones por 3 temporadas, y RJ Barrett, y al final me he quedado con Barrett. Y el motivo es que Barrett actualmente está ahí viendo una especie de segunda oportunidad, porque sabemos que su paso por Nueva York no fue muy exitoso y por lo tanto, si vuelve a fracasar ahora en Toronto, nadie lo va a querer. Entonces es un contrato que en el momento en el que los Raptors estén abiertos a traspasarlo, será una señal de que a ellos tampoco les convence, han perdido la fe en él, y entonces la pregunta es ¿por qué iba a tener fe en él un tercer equipo? Así que es un contrato que a nivel traspaso tiene poco valor, pero que podría mantener cierto valor interno si mejora bastante su rendimiento. Y bueno, tal vez la mejor noticia sea a nivel de recursos futuros, porque como veis tienen todo en verde, es decir que tienen todos sus picks y además un pick adicional que es el que les debe Indiana por el traspaso por Siakam. Entonces la clave estará en cómo gestiona estos recursos Masai Ujiri. Masai, que por cierto hace unos años parecía un auténtico visionario, porque recordemos que el año que los Raptors ganaron el anillo hizo 2 movimientos que le salieron redondos, que fueron en primer lugar el traspaso por Kawhi Leonard, que fue muy arriesgado porque había una alta probabilidad de que al final de la temporada se marchase, y al final es lo que acabó pasando, y en segundo lugar el fichaje de Marc Gasol. Entonces por este motivo hace unos años su reputación estaba aquí arriba, pero si nos ponemos a pensarlo fríamente, lo cierto es que hizo 2 movimientos muy arriesgados y que le salieron bien, pero podrían haberle salido mal perfectamente si no llegan a ganar el anillo ese año. Así que yo considero que a día de hoy ha perdido un poco ese caché que tenía en el pasado, y para mí a día de hoy los mejores general managers son Sam Presti de los Thunder y Brad Stevens de los Celtics, porque si nos fijamos han sido capaces de montar un equipazo pero sin necesidad de asumir grandes riesgos como lo hizo Masai Ujiri, sino que lo han hecho poco a poco mediante una serie de transacciones que al cabo de unos años han dado sus frutos, y con ello han logrado construir contenders con una ventana competitiva no solamente de un año como lo hizo Masai, sino de varios años, y por lo tanto están en posición para ganar varios anillos en los próximos 5 o 10 años. Y bueno, volviendo a los Raptors y cerrando este análisis, hay que hablar del futuro de este equipo. Yo creo que van a entrar en el play-in por los pelos en esa 10ª posición, y me sorprendería mucho que pasen a los playoffs. Pero más allá de lo que hagan esta próxima temporada, creo que es mucho más importante la forma de encarar el futuro a largo plazo. Hay quien dice que deberían acelerar el proceso para tratar de ser un equipo potente lo antes posible, pero yo considero que eso sería un error. A día de hoy te faltan demasiadas piezas para poder pensar que puedas volver a formar parte de los mejores equipos del este por la vía de algún traspaso. Así que para mí la solución básicamente pasa por sacarse algún conejo de la chistera, y en este sentido los fans de los Raptors pueden ser optimistas porque ya han demostrado en el pasado ser capaces de ello. Recordad que Siakam fue el pick número 29 y Van Vliet fue un jugador
no drafteado. Así que tendrán que encontrar alguna perla de este tipo y confiar en que ese descubrimiento futuro, junto con Barnes y junto con Quickly, puedan crear un proyecto nuevo y mucho más potente que el actual. Nada más, aquí concluye la previa de los Indiana Pacers y los Toronto Raptors. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo episodio, que va a ser la primera previa de dos equipos contenders de la temporada que viene. ¡Hasta pronto!